tal? Muy buenas noches, un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón, gracias por acompañarme. Como todas las noches le digo, bienvenido. Mi casa es su casa. Esta es la semana número 55 de transmitir desde este estudio que está en mi casa. Es un año ya, bueno, ya más de un año de transmitir desde aquí. Y lo hacemos con mucho gusto y pues para mantener todavía el resguardo por el tema del COVID-19, por este virus, por esa pandemia de la cual no acabamos de salir. Y hay que seguirse cuidando, aún con vacuna y sin vacuna y como sea. En fin, ya le tendré algún programa especial para hablar puntualmente de por qué tenemos que seguirnos cuidando y cuidar a los demás, aunque lo hayan vacunado, muy importante. En fin, esta noche le doy la bienvenida. Le quiero agradecer, a Mario González, si me lo permite, mi colega de México, de Perspectivas México. Mi estimado Mario, no sé si lo está viendo, si no lo está viendo, pásenle el chisme a mi querido Mario. Porque ayer tuve unos problemas técnicos que me rebasaron, honestamente, porque aquí tengo que hacer de luminotécnico, tengo que hacer de ingeniero, tengo que hacer de camarógrafo, tengo que hacer de audio, tengo que hacer de todo aquí. Y me rebasaron esos problemas técnicos ayer. No pude yo solito, al tiempo, ¿no? Y no pude entrar al aire. Y Mario González entró de una y dijo, yo te echo la mano, mi estimado Fernando. Y Mario González me ayudó a hacer el programa ayer. Así que, Mario, mil gracias y bueno, pues hemos tratado de arreglar esto. Ahí vamos poco a poco solucionando los problemas técnicos, ¿no? Lo hemos hecho durante un año. Pero bueno, vamos a seguir, por supuesto, esta noche con la cobertura previo a lo que serán las elecciones de este domingo, no solamente en el Ecuador, donde hay una segunda vuelta, y donde ya tendremos para el lunes, espero yo, ¿no? Un presidente electo en el Ecuador. Ahí se va a definir ya lo que es la segunda vuelta. En el Perú, 18 candidatos, primera vuelta, y estamos hablando de lo que ocurre, quiénes son, qué buscan, qué pueden, qué no pueden, qué proponen, en fin. Vamos a seguir con eso. Hoy vamos a seguir con Perú, pues porque son muchos, ¿no? Hemos invitado a varios, unos no aparecen, otros no nos contestan, otros se han aventado, como decimos en mi país, el tiro, es decir, han dado la cara, han estado aquí, y bueno, pues ya prácticamente es la última oportunidad. Los que no estuvieron porque no quisieron. Ya le diré qué fue lo que me respondieron. Eso va a ser hoy en el programa, pero antes, como le habíamos prometido, precisamente le tengo el seguimiento de la investigación especial que hace nuestro Guillermo Blanco. Era un escenario impresionante, preocupante, de un documento, ¿no?, revelado o desclasificado por la DEA, donde hablaba precisamente de la presencia del narcotráfico mexicano en los Estados Unidos, en las diferentes ciudades, y qué carteles eran los que estaban pues tomando o teniendo el control. Impresionante. Si usted no lo vio, búsquenlo. Está en digital, en cnenespanol.com. Ahí está la investigación de Guillermo y la explicación. Ahora, esta influencia de los cárteles de la droga mexicana en los Estados Unidos necesita nuevos métodos, ¿no? ¿Para qué? Para evitar la justicia. Vamos con los hechos. ¿Cómo se han propagado por todo Estados Unidos los cárteles mexicanos? Eso fue lo que vieron en la primera parte el martes pasado. Muy impactante. Pero ahora le vamos a detallar cómo operan, cómo está el tema de la violencia, cómo están usando incluso criptomonedas, ¿sí? Ya le entraron el tema de las criptomonedas para promover las ganancias ilegales y además si la pandemia los ha afectado o no. Es Guillermo Blanco con los detalles desde la Ciudad de México en esto que le decimos ya desde ahora Memorando MX. Como yo le digo de cariño, Memo, pues Memorando MX. ¿Cómo estás, Memo? Buenas noches, aquí pendientes de esta segunda parte. Oye, qué interesante esto de que estén utilizando las criptomonedas para poder mover su dinero, lavar incluso dinero. Esto es algo pues completamente novedoso y yo no sé si se tenga la capacidad de rastrear todo esto, ¿no? ¿Cómo estás, Memo? Muy buenas noches, Fernando, te saludo con mucho gusto y justamente por eso lo están haciendo, por la incapacidad de las autoridades y de estos organismos de inteligencia financiero de rastrear estas operaciones a través del mercado digital. Pero ahorita vamos con ese tema, justamente y retomando el punto de este mapa que les mostramos el martes pasado. Varios medios mexicanos, hay que decirlo, Fernando, lo han retomado porque es visualizar cómo se han movido los tentáculos de estos
cárteles mexicanos en la Unión Americana, tanto así que el cártel Jalisco Nueva Generación, que se ha convertido ahora en la principal amenaza, dicen las autoridades del gobierno de los Estados Unidos, tiene presencia ya en Hawái y en San José, en San Juan, en Puerto Rico. Pero bueno, dejamos de lado el tema de ese mapa que nos ayuda a visualizar la presencia y vamos con los métodos. Hay que decirlo y lo sabemos que los cárteles mexicanos son expertos en introducir la droga y después moverla a lo largo de la Unión Americana. Bueno, ¿cómo es que están operando? Este documento de la DEA dice que las estructuras y los métodos de introducir las drogas no han cambiado mucho con el paso de los años, con algunas excepciones. Bueno, este informe de la DEA nos dice que la amenaza de los cárteles, lo que ellos hacen es tener aliados en varios puntos estratégicos territoriales de la Unión Americana. Se alían con pandillas y con miembros que ellos ponen precisamente en varios puntos de los Estados Unidos. Muchos de ellos, hay que decirlos, que los cárteles mexicanos siguen siendo básicamente estructuras familiares. Es la confianza que se tiene en la familia, algo que también es un aspecto cultural muy de la cultura mexicana. Bueno, esas estructuras operan evidentemente a lo largo y ancho de la Unión Americana y con estas pandillas que se encargan ya del narcomenudeo, es decir, la distribución a nivel local. ¿Cómo distribuyen esta droga? Bueno, ellos la ingresan, después se hace la compraventa y estas operaciones. Y lo que llama la atención y lo que dice este documento, Fernando, audiencia de conclusiones, es que estas personas que ya se encargan del narcomenudeo a veces no están enterados ni de quién viene, ni cuáles son las indicaciones a altos niveles. Ellos solamente se encargan de distribuir la droga y después regresar el dinero. Esos son los métodos más comunes que nos dice este documento de la DEA. ¿Cómo es el tema de la distribución? ¿Cómo meten la droga a los Estados Unidos los cárteles mexicanos? Este documento de la DEA también nos dice que los mecanismos no han cambiado del todo, pero que han agregado el tema de la tecnología. Y aquí lo recuerdas muy bien, en el juicio con el Chapo Guzmán, la Fiscalía dio a conocer estos inverosímiles métodos para introducir la droga, estos jets que iban recargados hasta con 10 toneladas de cocaína, de acuerdo con la Fiscalía de los Estados Unidos, y mandaban decenas de jets en una noche para cruzar de México a los Estados Unidos. Eso ha cambiado un poco, evidentemente, porque la tecnología ahora puede rastrear de manera casi inmediata estos aparatos móviles aéreos. ¿Qué están haciendo los cárteles mexicanos? Pues ahora están utilizando aviones ultraligeros y drones. ¿Cómo lo hacen? Operan estos drones, estos dispositivos aéreos en territorio mexicano, los vuelan, cruzan la frontera, tiran los paquetes de droga y regresan. Así es como están utilizando precisamente esta nueva tecnología, además de los métodos que ya son conocidos, como los trenes, camiones de carga, los autobuses de pasajero y, por supuesto, increíblemente, dice este documento, a pesar de los años y de la seguridad y las investigaciones, los túneles siguen siendo uno de los principales métodos para meter la droga. Casas que tienen la entrada aquí en territorio mexicano, cruzan por abajo de la frontera y tienen una salida del lado de los Estados Unidos. Es increíble. La violencia, ese también es un tema interesantísimo, Fernando, porque evidentemente, y lo sabemos bien, los muertos se generan aquí en territorio mexicano y en Estados Unidos es el consumo. Y lo que nos dice que eso tiene, y por supuesto tiene mucho sentido, es que lo que menos quieren los cárteles mexicanos a lo largo de más de 60 ciudades en los Estados Unidos es hacer ruido, es llamar la atención, porque evidentemente eso va a llamar la atención de las autoridades y van a arrastrar, por supuesto, todo el mecanismo de distribución. Así que, dice este documento, en los Estados Unidos guardan silencio mientras los muertos se quedan precisamente aquí en territorio mexicano. Y como dato, nada más te digo que de acuerdo con la información dada a conocer por el gobierno mexicano, marzo ha sido el mes más violento en lo que llevamos de este 2021, con 2.444 homicidios dolosos tan solo en marzo. Es decir, estamos hablando de casi 80 homicidios al día, en donde los estados más violentos son Guanajuato, Baja California, el Estado de México, Jalisco y Michoacán. ¿Qué hay que decir? Michoacán se encuentra en el municipio de Aguililla, donde nació el líder del cártel Jalisco Nueva Generación y que es el hombre más buscado por la DEA en los Estados Unidos y por quien ofrece, por el Mencho, ofrece $10 millones. Pero bueno, vamos al tema, Fernando, de las criptomonedas. Esto es bien interesante y te lo digo brevemente porque son tantos datos y poco el tiempo en televisión. Bueno, lo que nos dice este documento de la DEA es que debido a la pandemia hubo restricciones en la movilidad de personas y de mercancías. Entonces la droga, digamos así, se quedó atorada. No podía pasar a los Estados Unidos. Y para evitar precisamente que el gobierno de los Estados Unidos y estos organismos de inteligencia financiera rastreen este dinero, están utilizando estas monedas digitales o criptomonedas. Detalla este documento de la DEA desclasificado
que hay vendedores en la dark web, es decir, una web oscura, una web negra donde se realizan estas operaciones. Pero ¿qué pasó? Y sucede así en el narco. Yo no te pago hasta que reciba la mercancía. Pues resulta que esa mercancía no llegaba. Y hay que decirlo que estas criptomonedas, el valor de esas criptomonedas, su valor es muy volátil. Como puede subirse, dispararse en segundos, como se puede desplomar. Entonces, ¿qué sucedía? Que evidentemente no recibían la mercancía y entonces al tener esas monedas digitales resguardadas iban perdiendo su valor. Así que esto evidentemente se convertía en pérdidas, lo que por supuesto es muy malo para estos integrantes del crimen organizado. Incluso dice este documento, hay un detalle ahí que me llamó mucho la atención. De acuerdo con la unidad de la DEA en Denver, en el estado de Colorado, dice que los narcotraficantes locales se dedicaban a desinfectar los paquetes de droga por el asunto del COVID para generar más confianza con los clientes, y esto evidentemente generaba más retrasos en la entrega de la droga. Finalmente, ¿cuánto dinero ha logrado el gobierno de los Estados Unidos incautar al crimen organizado? Hay una cifra verdaderamente escalofriante y que nos llama mucho la atención, Fernando. Son por lo menos, en 2019, dice su documento, cerca de 3,000 incautaciones a lo largo y ancho de los Estados Unidos. ¿De cuánto dinero estamos hablando que le ha quitado el gobierno a estos grupos del crimen organizado? Y ahí tenemos en pantalla, por supuesto, este dato. Estamos hablando de 368 millones de dólares en 2019 que le han quitado al crimen organizado. Y hay 3 lugares, como nos dice esta tabla, 3 lugares en los Estados Unidos donde se les ha quitado más dinero. Uno, el estado de California, evidentemente porque está pegado a la frontera con el estado mexicano de Baja California. Ahí se le ha incautado al narco más de 54 millones de dólares. Le sigue Ohio con 53 millones de dólares y Texas en tercer lugar con 24 millones de dólares. Si comparamos esto con el 2018, estamos hablando que se ha incrementado en un 62% las incautaciones al crimen organizado en los Estados Unidos, Fernando. Datos verdaderamente que nos dicen que siguen tomando fuerza y siguen cooptando el territorio estadounidense, Fer. Qué interesante está todo este documento. Oye, me llama mucho la atención. California, Texas, pues lo entiendo, ¿no? Pero Ohio me brinca, ¿no? ¿No te brinca a ti Ohio ahí entre California y Texas en el tema de incautación? Llama la atención por la lejanía con la frontera norte con México, pero da mucho sentido, Fer, porque esta ubicación del centro de los Estados Unidos es estratégico para poder distribuir, y hago memoria evidentemente de la ciudad de Chicago, como le decíamos el martes pasado, ¿no? Que en algún momento, sobre todo a finales de la década de los 90, se le decía la pequeña Sinaloa. Ahí estaban los gemelos Flores, que se encargaron de ser los distribuidores del cártel de Sinaloa del Chapo Guzmán por la posición geográfica. Es muy importante porque ahí te vas hacia el sur, te vas hacia el norte, al este o hacia el oeste. Es la posición geográfica del centro de los Estados Unidos, casi centro, lo que evidentemente se convierte en algo que facilita el movimiento de esas mercancías, Fer. Sí, el centro de distribución es el que escogieron, Ohio. Hace todo el sentido. Oye, mi estimado Memo, te mando un abrazo. Excelente documento. Ya nos estamos saboreando y esperando lo que vendrá la próxima semana con nuestro Guillermo Blanco desde la Ciudad de México en esto que es el Memorando MX. Vamos a ver qué más nos tiene. Por lo pronto esto a mí me ha dejado con la boca abierta, conocer la capacidad, la operación, la distribución del narco mexicano en los Estados Unidos es impresionante, impresionante, están por todos lados. Te mando abrazo, Memo, gracias. Un abrazo, Fer, muy buena noche. Buenas noches, Guillermo Blanco desde la Ciudad de México con esta investigación especial. Voy a hacer pausa, vamos a regresar. Por supuesto, tocamos base en Ecuador para ver el tema de las elecciones, segunda vuelta, Guillermo Lasso o Andrés Arauz o Guillermo Lasso. Bueno, los ecuatorianos van a decidir este domingo quién será el próximo presidente del país. Tenemos los cierres de campaña y también, por supuesto, en el medio de su peor momento por la pandemia, Perú se prepara para las elecciones generales del domingo. Tengo otro candidato esta noche. Candidato presidencial, por supuesto, es Julio Guzmán, del Partido Morado. Ya ver. Este domingo coinciden 2 grandes citas electorales, ya se lo he venido mencionando. Elecciones generales en Perú, segunda vuelta de la elección presidencial
este domingo coinciden dos grandes citas electorales, ya se lo he venido mencionando, elecciones generales en Perú, segunda vuelta de la elección presidencial en Ecuador. Los candidatos a la presidencia de Ecuador, ya los conoce, Guillermo Lasso y Andrés Arauz, ya cerraron sus campañas este jueves y desde mañana rige lo que es conocido como el silencio electoral o la veda electoral en todo el país, ¿no? Que se prepara para volver a las urnas en medio del incremento de casos y muertes por COVID-19. Ana María Cañizares desde Quito nos cuenta cómo se cerró la jornada. Ecuador se acerca a uno de los días más decisivos de la coyuntura política actual de cara a la elección de su nuevo presidente de la República. El correísta Andrés Arauz de la Alianza Unión por la Esperanza y Guillermo Lasso del movimiento Creo cerraron este jueves sus campañas electorales en Quito y Guayaquil respectivamente, tras realizar recorridos por otros puntos del país. Desde este viernes rige el silencio electoral, donde ya no se puede hacer campaña ni en las calles ni en los medios de comunicación, y es un momento para que los ciudadanos indecisos reflexionen su voto. Que concurran el 11 de abril a las urnas para hundir con nuestros votos un pasado injusto que nos ha llevado a una pobreza que no nos merecemos. Por haberse sumado a esta candidatura, por apostar a recuperar el futuro del Ecuador, por apostarle a la juventud, a las ganas de servir, a la energía y a la vitalidad. Esta elección presidencial se da en medio de un nuevo incremento de casos de COVID-19 que mantienen a las unidades de cuidados críticos y salas de hospitalización en varias ciudades operando más allá de su límite. También se desarrolla en medio de un proceso de vacunación contra el COVID-19 a adultos mayores, personas mayores de 65 años, en medio de denuncias de caos y aglomeraciones por la falta de planificación y organización en diferentes puntos de vacunación. Una situación que incluso llevó al gobierno a pedir la renuncia de Mauro Falconi como ministro de Salud y designar a un sexto ministro de Salud del gobierno de Moreno para enfrentar la situación de la pandemia en Ecuador. Los observadores internacionales llegaron al país en el transcurso de esta semana y el Consejo Electoral repartió las papeletas de votación a las provincias conjuntamente con kits de bioseguridad para los miembros de las mesas de votación. El CNE espera que se respeten las medidas de protección y que no exista un repunte de casos. Recordar que el voto en el Ecuador es obligatorio y que no hacerlo implica multas económicas. Las urnas se abrirán el domingo a las 7 de la mañana y se cerrarán a las 5 de la tarde, hora del Ecuador. Así los ciudadanos se preparan para decidir si 18 años después retorna la derecha al Palacio de Carondelet o si 4 años después retorna el socialismo del siglo XXI tras esa ruptura de 4 años con Lenín Moreno, una ruptura entre antiguos aliados. Para CNN, Ana María Cañizares, Quito. Bien, eso es allá en Ecuador, gracias a nuestra Ana María Cañizares, que por supuesto va a ser parte de la cobertura que le tenemos para el domingo. Pero ahora me voy a Perú. Para empezar, le pido que me acompañe utilizando la etiqueta ConcluVotoPerú4. El hashtag es ConcluVotoPerú4. Este ConcluVotoPerú4 es porque es el cuarto día continuo en que tenemos invitados candidatos a la presidencia del Perú, ¿no? Sus comentarios, lo que sea, con esta etiqueta, por favor, en Twitter, numeral ConcluVotoPerú4, hashtag ConcluVotoPerú número 4. A mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. En Perú se acabó el tiempo de campaña, ya se acabó. Los partidos tienen hasta las 12 de la noche, de hoy por supuesto, para los actos de cierre. Quienes lo incumplan se enfrentan a penas incluso de cárcel. Unos candidatos optaron por caravanas y actos multitudinarios en medio de la pandemia, mientras que otros celebraron eventos virtuales, como fue recomendado por el Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral, para que, evitar los contagios. Para hablar con los medios de los candidatos, pues tienen un poco más de tiempo. O sea, los candidatos pueden hablar con los medios hasta este viernes, hasta mañana. Tienen un poquito más de tiempo. Así que tienen chance todavía. Aquí los estoy esperando. A los que como que no quieren o no se animan, aquí los estoy esperando. Tienen hasta el viernes para hablar con los medios, ¿no?
Claro, no se pueden citar encuestas, 1000 cosas. Y nosotros lo seguimos contactando. Ahora, ¿qué es lo que hemos conseguido hasta ahora? Ahí le va. Hernández Soto, del Partido Avanza País, estuvo aquí conmigo el lunes. Hernando de Soto. Usted ya lo sabe. Hernando de Soto fue una entrevista controversial, pero bueno, aquí estuvo. El martes estuvo César Acuña, candidato de la Alianza para el Progreso, también me acompañó. Ayer, miércoles, mi estimado Mario González entrevistó a Pedro Castillo, del Partido Perú Libre, y al expresidente y candidato por el Partido Nacionalista Peruano, Ollanta Humala. Esa me hubiera gustado hacer, la de Ollanta Humala. Bueno. George Forsyth, candidato presidencial de Victoria Nacional, no pudo venir hoy porque nos dice, según la campaña, ¿no?, tiene su cierre de campaña y coincide con la hora de conclusiones. Pero bueno, vamos a ver mañana, quién sabe. Y hoy nos acompañará Julio Guzmán del Partido Morado. Por otra parte, la candidata Keiko Fujimori de Fuerza Popular no nos dio entrevista. Ya dijo, no les doy entrevista. No quiso. Rafael López Aliaga, del Partido Renovación Popular, dice que tal vez más adelante, por cuestiones de agenda. Bueno, más adelante, pues no sé cuándo. Pues si pasa la elección, ya ni me diga que quiere entrevista, porque no me interesa tampoco a mí, ¿no? Y el equipo del candidato Johnny Lescano, de Acción Popular, nos dice que ya tienen todo agendado, pero nos prometieron que hablarían con el candidato. Vamos a ver si se puede Johnny Lescano, hasta mañana, tener el chance todavía. Y seguimos también disponibles y pendientes para la candidata Verónica Mendoza de Juntos por el Perú, que también anda muy ocupada. Es lo que nos dicen, ¿no? Bueno, ahí está, para que no diga que no los invitamos, para que no le digan, que no le cuenten. Los peruanos van a acudir a votar no solo en el pico de la segunda ola de la pandemia, sino en el peor momento. Ayer, según cifras oficiales del Ministerio de Salud, se registró el número de muertes más alto desde marzo de 2020, cuando el COVID-19 llegó a Perú. Los contagios también han alcanzado a los candidatos a la presidencia. Días atrás, como lo sabe, se supo que George Forsyth se había contagiado. Jimena de la Quintana está en vivo, tiene toda la información desde Lima. Así que voy para allá con ella en vivo, por supuesto. Jimena, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo están las cosas hoy cuando ya estamos tan cerquita de lo que será la jornada electoral? Van a hacer una... Justo ahorita. Hola Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches. Como bien lo dijiste, el candidato George Forsyth contrajo el COVID-19. Él no ha sido ajeno a la pandemia, como no lo es lamentablemente, o como no lo son lamentablemente los ciudadanos. Lo has dicho bien, los contagios siguen subiendo. De hecho, el candidato George Forsyth confirmó en sus redes sociales días atrás que estaba enfermo, que tenía COVID-19 y que por ello no iba a poder cerrar su campaña de manera presencial, como lo has dicho tú, lo han hecho los otros candidatos a través de caravanas en plena pandemia. George Forsyth lo que iba a hacer el día de hoy es cerrar su campaña, pero de manera virtual. Iba a haber un evento y de ese evento iba a participar él vía Zoom. Eso es lo que decidió el equipo de George Forsyth. ¿Qué más te puedo decir sobre este tema vinculado a la pandemia y vinculado a las cifras que preocupan, Fernando? Lamentablemente los peruanos estamos yendo a votar en el peor momento, no solamente en el pico de la segunda ola, sino en el peor momento de la pandemia. De hecho, según cifras oficiales del Ministerio de Salud, la mayor cantidad de muertos se dio el día de ayer miércoles. Según cifras oficiales del Ministerio, llegamos a 314 muertos en un solo día. La cifra más alta no solo de esta segunda ola, Fernando, la cifra más alta de toda la pandemia, lamentablemente. Ahora, la OMPE, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ha tomado medidas para guardar, para cuidar la salud de la ciudadanía. Se han incrementado los locales en 142%. Además, las personas mayores van a votar entre las 7 y las 9 de la mañana. Luego lo harán las personas más jóvenes según el número en el que termine su DNI, su documento nacional de identidad. Y también se ha dicho que se le va a tomar la temperatura a aquellas personas que acudan a votar. Lamentablemente, también el momento es complicado y es difícil porque el número de vacunados va subiendo, pero muy lentamente. En Perú deberían ser vacunados, según cifras oficiales del Ministerio de Salud, 24 millones de personas, pero hasta el momento solamente se han vacunado a poco más de 600,000. Y termino con esto resumiéndote lo siguiente. Hoy es cierre de campaña. Por lo tanto, el día de mañana los entrevistados o los candidatos, pueden dar entrevistas,
con lo cual podría tal vez alguno más estar contigo, pero no pueden ya o no se puede hacer ya propaganda política a partir de las 00 horas del día sábado, según la ley electoral peruana. Los candidatos pueden dar entrevistas mañana, pero entonces sábado y domingo nada de propaganda electoral a partir de esa hora. Finalmente vamos a ver qué es lo que ocurre el domingo 11 de abril, que será el día definitivo. La voluntad de los peruanos se expresará a través de las urnas, a través de los votos, y veremos cuáles serán los candidatos que pasen a una segunda vuelta, porque al parecer no habría, según los resultados de la última encuesta, quien obtenga una mayoría para ganar en primera vuelta. Regreso contigo, Fernando. Gracias, Jimena de la Quintana, en vivo desde Lima. Lo dices bien, sí, está muy apretado, es muy difícil que alguien pueda ganar en primera vuelta, así lo hemos visto a lo largo de las semanas, las cifras lo revelan, ¿no? Jimena, gracias, te mando un abrazo. Voy a aprovechar para le voy a explicar, nuestra Jimena de la Quintana nos ayudó, por supuesto, con todo esto, consultando la autoridad electoral allá en el Perú. ¿A qué me refiero? Ya no se podía... o ya no se puede, ¿no?, publicar encuestas. Sin embargo, teníamos la duda, por ahí hay quienes siguen haciendo encuestas, tenemos la duda de si nosotros, como medio internacional, al no estar ubicados en el Perú, podríamos tocar un tema o podríamos hablar de encuestas. Se consultó con la autoridad electoral en el Perú. La autoridad electoral nos ha dicho sí, siendo un medio internacional, y si se habla de alguna encuesta desde territorio estadounidense a la que tengan acceso, se puede hacer. Entonces, esto ha sido aprobado por la autoridad electoral y eso es lo que tengo aquí. Tengo aquí una encuesta de Ipsos. Es la más reciente. Esta es una encuesta que se distribuye internamente, es un tema de consultoría y hemos tenido acceso a ella. Le repito, para que quede claro, la autoridad electoral nos ha dado autorización como medio internacional en territorio estadounidense de poder revelar esta encuesta. Le voy a dar las posiciones para que vea cómo están hasta el día de hoy. Esto es sumamente interesante. Keiko Fujimori de Fuerza Popular estaría en primer lugar. ¿Seguida de quién? De Pedro Castillo de Perú Libre y de Johnny Lescano de Acción Popular. Le menciono estos tres como punteros porque la diferencia entre uno y otro es muy, muy cerrada. Por ejemplo, de Keiko Fujimori de Fuerza Popular y Pedro Castillo de Perú Libre, solamente hay un 0.2% de diferencia entre estos dos. Pedro Castillo de Perú Libre y Keiko Fujimori. Keiko Fujimori a la cabeza, después Pedro Castillo. También Johnny Lescano está muy cerca de Pedro Castillo, donde hay nada más un 0.5 de diferencia entre Johnny Lescano de Acción Popular y Pedro Castillo, solamente 0.5, ya sería un 0.7 de diferencia con Keiko Fujimori, pero ni siquiera es un punto porcentual, ¿no? A esto me refiero. Después viene Hernando de Soto y Verónica Mendoza, que estarían también en un rango muy competitivo, aún incluso para Keiko Fujimori, Hernando de Soto en un cuarto lugar y Verónica Mendoza en un quinto lugar. ¿Cuál es la diferencia entre Hernando de Soto en el cuarto lugar y Verónica Mendoza en el quinto lugar? Es 0.7 de diferencia nada más. 0.7 de diferencia entre uno y otro. Claro, ya entre Verónica Mendoza, que estaría en el quinto lugar, y Keiko Fujimori, ya estamos hablando de 2 puntos porcentuales de distancia completamente. Hernando de Soto, que en referencia a Keiko Fujimori, estamos hablando de 1.3 puntos porcentuales ya. Ahí ya se marca una diferencia mayor, ¿no? Están seguidos de Rafael López Aliaga, Renovación Popular, y George Forsyth de Victoria Nacional. Así estarían, ¿no?, los principales. Pero la diferencia es mínima. Ya la diferencia de George Forsyth, Rafael López Aliaga, que están empatados técnicamente, y Daniel Urresti, por ejemplo, de Podemos Perú, bueno, ya de Podemos Perú ya no, ya queda muy fuera del rango. Pero Rafael López Aliaga, Renovación Popular, y George Forsyth de Victoria Nacional, la diferencia entre el primer lugar que llevaría Keiko Fujimori son 7, 8, 9, 10, 11, son 4 puntos porcentuales. Ya la diferencia es mucho mayor. Pero así están las cosas, muy cerrado. Fuerza Popular, Keiko Fujimori en primer lugar en esta encuesta, que es la más reciente, es un simulacro, por supuesto, del 7 de abril. Keiko Fujimori, Pedro Castillo de Perú Libre, Johnny Lescano de Acción Popular
Hernando de Soto de Avanza País y Verónica Mendoza. Esos serían los que están muy cerca y pueden rebasar uno al otro en cualquier momento. Bueno, vamos a hacer una pausa, si usted me lo permite. Voy a regresar para hablar con Julio Guzmán, candidato de Partido Morado, que dice que es un candidato que quema etapas. Le voy a preguntar, porque hay una explicación bastante enredada por eso, pero ya ven. Estamos de vuelta, le doy la bienvenida a Julio Guzmán, candidato presidencial del Partido Morado, quien me acompaña esta noche. Él incluye varias propuestas, ajustes drásticos en políticas educativas, inversión en innovación, ciencia, tecnología, la creación de instituciones económicas que garanticen igualdad, incluso habla de reforma a la Constitución. Temas muy interesantes y muy sensibles. ¿Cómo está, candidato? Bienvenido, buenas noches. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias a usted. Oiga, de entrada le iba a preguntar, como que no sé si tiene, ¿qué será? Mala suerte o como diríamos, resbalones, ¿no? Con algunas frases que lo afectan al final de cuentas. Cuando dijo lo de yo soy un candidato que quema etapas, lo vincularon con un evento de un incendio en un edificio donde le decían que había salido huyendo del mismo y entonces decían así va a enfrentar el país, y después la otra de que era un mantenido. ¿Acepta que de repente como que se resbala con las frases y le han afectado severamente o no? Bueno, yo creo que pueden haber muchas razones por las cuales nuestra candidatura y nuestras opciones tienen simpatizantes y no. En realidad son narrativas, Fernando, que obviamente nuestros adversarios han construido. Con relación a lo de mantenido, Fernando, yo trabajo desde los 15 años porque me quedé huérfano a los 14 y no he dejado de trabajar toda mi vida. ¿De dónde sale esto? Sale de la campaña presidencial del 2016, donde me excluyeron por corrupción y donde obviamente durante esos meses no pude trabajar por razones obvias, ¿no? Además, no solo eso, sino yo he vivido en los Estados Unidos 12 años trabajando en el Banco Interamericano de Desarrollo durante 10 años. Pero es que, Fernando, la verdad es que en política peruana todos los partidos están metidos en corrupción, que lo único que tienen para mí para atacarme son ese tipo de cosas irrelevantes de tipo personal, porque no me pueden decir ladrón, no me pueden decir mafioso, no me pueden decir golpista. Entonces recurren a ese tipo de, digamos, ataques. Sí, yo creo que en la política siempre se utiliza este tipo de cosas para hacer ruido y son campañas sucias, me parece que sí. Yo de todas formas, y entiendo el contexto que usted daba acerca de que era un mantenido, lo entiendo perfectamente. A todo en algún momento le ha pasado eso, la pareja trabaja, el otro no, y así son las cosas. Lo único que sí me llama la atención muchísimo, y quiero que me explique así brevemente, ¿no? Tampoco nos vamos a meter así demasiado. Pero ¿qué pasó con eso del incendio? Porque en el edificio, porque en las pruebas que tenía, por ejemplo, la policía, en el departamento de esta abogada militante del Partido Morado, había fotografías de velas ordenadas en forma de corazón, acompañadas de una rosa, globos rojos. ¿Usted estaba con ella ahí o qué pasó? Cuénteme, porque pues está muy raro eso, ¿no? A ver, Fernando, es un tema personal que yo ya lo superé. En su momento di las explicaciones, es más, di además las disculpas que se requerían en ese momento, y ahora la verdad es que el partido y mi persona estamos concentrados en lo que va a pasar en el Perú, Fernando. En los próximos 2 días se va a definir el futuro de nuestro país, la gente se está muriendo y yo preferiría concentrarme, digamos, en esos temas tan relevantes. Claro, porque claro que hay que concentrarse en temas relevantes, por supuesto, pero le voy a decir algo, candidato. Yo no sé si usted lo considera o no relevante, ¿no? Pero yo lo considero relevante y se lo digo siempre a nuestra audiencia. Aquí hay que conocer al ser humano. Aquí hay que conocer al ser humano y sus antecedentes, porque al final de cuentas pueden tener muchos proyectos de país, pero ya ve usted la calidad moral de muchos de ellos que están metidos en corrupción hasta el cuello porque no tienen calidad moral. Y este tipo de situaciones del pasado nos hablan de la calidad moral de una persona y de un ser humano. Por eso se lo preguntaba. Es decir, bueno, un tema personal.
Y como se maneja la vida personal, es que se puede manejar un país, y eso es muy importante, ¿no lo cree? A ver, en primer lugar, Fernando, acá no existe ninguna violación de ninguna ley y ningún acto de corrupción. Eso para dejarlo primero claro. Y lo segundo es que la diferencia que hace a un ser humano no es que en algún momento cometa un error. La diferencia de un ser humano, Fernando, es que lo reconozca, que pida las disculpas, que aprenda y que salga adelante. Y eso es exactamente lo que he hecho, y eso es lo que el partido ha hecho en toda su historia. Y más bien, creo que eso más bien construye, Fernando, en lugar de destruir. Creo que eso más bien... Me parece. ¿No? Sí, a mí me parece que sí, el ser humano comete errores y es cierto, hay que aprender y hay que cambiar y hay que evolucionar. Claro que sí, yo estoy completamente de acuerdo con usted. ¿Sabe qué es lo que más? Pero ¿sabe qué es lo que más es la mejor prueba de eso? Que lo hable de frente y de forma transparente. Creo que hasta aquí lo está haciendo, ¿no? Ya los peruanos y las peruanas decidirán, pero eso es importante, por supuesto. Claro que sí, de acuerdo con usted. Sin duda, Fernando. A ver, me están diciendo, perdóneme, me están diciendo que vaya a un corte comercial para regresar a charlar con usted. Ya ahora tengo una pregunta que hacerle. ¿Qué tanto cree que el tema de Sagasti le ha afectado, candidato, en su postulación? ¿Le ha afectado o le ha beneficiado? Porque para muchos lo que le está bajando los números y le ha afectado fuertemente es precisamente Sagasti. Usted me dice después de la pausa, es Julio Guzmán, el candidato a la presidencia del Partido Morado. Desde Lima, ya vengo. Estamos de vuelta, estoy con Julio Guzmán del Partido Morado y le pregunto concretamente, ¿usted cree que el tema de Sagasti le ha beneficiado o le ha afectado más? Bueno, existe una percepción de una vinculación entre el presidente Sagasti y el Partido Morado, pero la verdad es que el Partido Morado no escogió al presidente de transición actual, ni Julio Guzmán. Esto fue resultado de un intento de golpe de Estado, en donde la mayoría del Congreso intentó vacar al expresidente Vizcarra y se encontró una salida a la crisis política en la cual el partido ofreció a uno de sus militantes. Si el día de hoy el señor Sagasti no fuera presidente, tendríamos como presidente al señor Merino y obviamente hubieran muerto miles de peruanos porque el señor Merino no era reconocido por la comunidad internacional. Es decir, este gobierno de transición no es un gobierno morado, es un gobierno elegido por un Congreso golpista que no le quedó otra opción más que elegir a un militante de un partido que fue el único partido que se opuso al intento de golpe. Y ahora lo que tenemos, Fernando, es este enorme riesgo que atraviesa el Perú y América Latina, porque en los próximos 2 días se puede elegir a una dictadura brutal como la que hubo en los 90, el fujimorismo, o se puede elegir a una izquierda populista, demagoga, que lo que va a hacer es cambiar el balance de poder en América Latina y va a destruir la economía peruana. Ese es el dilema, esa es la encrucijada en la que nos encontramos el día de hoy. Y el Partido Morado es la opción más institucional, más organizada, más responsable que tiene ahora el Perú. Y eso es lo que estamos tratando de convencer a los peruanos. Defendemos la economía, la conocemos bien, pero señor también Guzmán, la democracia. Señor Guzmán, pero yo creo que no los han podido convencer y veo muy difícil que los pueda convencer. Hace unos minutos la autoridad electoral me dio permiso en Perú de revelar los contenidos de una encuesta, ¿no? De un simulacro del 7 de abril. Ya lo ubican a usted, le voy a decir en qué lugar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, en el 10º lugar. La diferencia que habría en puntos porcentuales con el primer lugar, que sería Keiko Fujimori, ya son 7 puntos porcentuales. Yo creo que ya no le dan los números, ¿no? Bueno, en realidad, según la semana anterior, cerca del 40% de peruanos no sabía por quién votar. Y ahora que yo estoy en las calles, Fernando, todo el tiempo en los últimos días, la mayoría de gente todavía no ha decidido su voto. Es decir, estas elecciones se van a definir el mismo día. Todo puede cambiar realmente. La situación está tan compleja y la sensibilidad de la gente está tan alta que esto se va a definir el mismo día. La gente no sabe por qué. Quien está en primer lugar ahora es el grupo de peruanos que no sabe por quién votar.
Y la diferencia de votación entre cada uno de los candidatos de los 8 primeros es mínima. Es decir, esto va a ser realmente un resultado de último minuto y todos tienen la posibilidad de pasar a la segunda vuelta. Pues veremos qué es lo que pasa. Nosotros vamos a estar al pendiente. Por supuesto que el tiempo de televisión siempre me queda muy corto para hablar con ustedes tantas y tantas cosas, pero darles el espacio, aunque hablemos poco, es muy importante para ustedes y para los peruanos y las peruanas que quieren saber más de sus candidatos. Pues suerte, Julio Guzmán, del Partido Morado. Vamos a ver qué pasa el domingo, estaremos al pendiente y gracias por haber aceptado la entrevista en esto que le he dicho yo que es el conclurreto, porque no son cómodas, yo lo sé, pero es bueno venir. Gracias. Gracias, Fernando. Y un saludo a todos los peruanos que viven en el extranjero. Yo también lo he hecho por mucho tiempo. Gracias a usted. Voy a marcar una pausa y regreso. Soy Fernando del Rincón, gracias por haberme acompañado. Como siempre le digo, si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Le recuerdo que el domingo estaremos haciendo cobertura, por supuesto, durante todo el día, de las elecciones presidenciales, segunda vuelta en el Ecuador, y lo que será, todos apuntamos hacia eso, la primera vuelta en Perú. Los números no dan para que alguien gane en primera vuelta, así que seguramente habrá una segunda vuelta. Pero ahí estaremos, si nos acompañan, sea en español, le tengo toda la información, toda la cobertura, vamos a estar todo el día trabajando un gran equipo de profesionales y muchísima gente para llevarle a usted todos los detalles de las elecciones en los dos países, Ecuador y Perú. Pero yo lo veo mañana. Pásela bien, gracias.